Fortuna Enrique Pérez Escrich capítulo primero. Sentenciado a muerte. El sol caía de plano calcinando el blanco polvo de la carretera y las ocas de los temblorosos álamos que bordeaban el camino habían suspendido su eterno movimiento, adormecidas bajo el peso de una temperatura agostadora. Un perro de raza dudosa, lomo rojizo, orejas de lobo y prolongado hocico, caminaba con el rabo caído, la mirada triste, la boca abierta y la lengua colgante. De vez en cuando se detenía a la sombra de un álamo y levantaba la cabeza como si venteara ese aire húmedo imperceptible para los hombres, pero que el delicado olfato de la raza canina le indica la fuente o el codiciado charco donde apagar su sed. Entonces, de la encendida y húmeda lengua del perro caía gota a gota ese sudor interno que, no encontrando paso por los cerrados poros de la piel, se exhala por la boca. El pobre animal parecía muy cansado y sus ijares se agitaban con precipitada respiración. Luego reemprendía de nuevo su marcha por aquel largo camino solitario y abrazado. De pronto se detuvo. Se hallaba en lo más alto de una cuesta y a 100 metros de distancia, en el fondo de un valle, se veía un pueblo. Un olfatigado animal pareció vacilar, presintiendo sin duda lo que le esperaba en aquel pueblo, que la blanca línea de la carretera dividía en dos mitades. Por fin se resolvió a continuar su camino porque la sed le devoraba, y en aquel pueblo debía haber agua. Llegó al pueblo cuyas desiertas calles recibían de plano ese sol abrasador de un día del mes de julio. Las paredes de las casas, las tapias de los corrales, no proyectaban la menor sombra. El reloj de la torre acababa de dar 12 campanadas. En la primera casa, a la sombra de un cobertizo, se hallaba una mujer lavando. Cerca de ella y sobre una sala se veía un niño que tendría 2 años de edad. El niño jugaba con sus rotos zapatos y había logrado quitarse de los pies la puerta del corral. Estaba entornada. El perro, que sin duda había olfateado el agua, la empujó con el hocico. Tuso, le gritó la mujer, pero como si este grito no bastara para ahuyentar al importuno huésped, cogió una piedra y se la arrojó con fuerza. El pobre animal esquivó el cuerpo lanzando un crujido y enseñándole los colmillos a la mujer. Luego continuó su camino. Un poco más abajo volvió a detenerse. La puerta de un corral estaba de par en par en medio. Había un pozo y una pila de piedra rebosando agua. El perro no vio a nadie y se decidió a entrar, pero al mismo tiempo salió un hombre de la cuadra con un parrote en la mano. El pobre animal, adivinando que aquel segundo encuentro podía serle más funesto que el primero, se quedó mirando al hombre con tristes y suplicantes ojos y moviendo el rabo en señal de alianza. Ve el hombre, que sin duda tenía poco desarrollado el órgano de la caridad, se fue hacia el perro con el capote levantado. El perro, indignado ante aquel recibimiento tan poco hospitalario, ululó sordamente, enseñándole al mismo tiempo su robusta dentadura y su encendida boca. ¿Estará rabioso?, se preguntó el hombre, y dándose él mismo una respuesta afirmativa, le arrojó el palo con fuerza y entró en la casa gritando: «Un perro rabioso. Mi escopeta, mi escopeta». Este fue el toque de arrebato que puso en conmoción a todos los vecinos, porque desgraciado del perro forastero que durante la canícula entra en un pueblo en las horas del calor y se le ocurre a alguno decir que rabia, porque desde que este momento queda decretada su muerte. El arma con que debe ejecutarse la sentencia es igual, pues se emplean todas: la escopeta, la hoz, la horquilla, el palo, la piedra. Lo primero que se halla en mano para herir. Se basta un movimiento agresivo del perro para que todos huyan pronunciando allá en su interior la famosa frase de las derrotas: «Sálvese el que pueda». Cuando el hombre que había lanzado el primer grito de alarma salió a la calle con la escopeta, el perro se hallaba 4 o 5 casas más abajo, pero el hombre, sin encomendarse a Dios ni al diablo, se puso la escopeta a la cara e hizo fuego. Afortunadamente para el pobre perro, los perdigones fueron a aplastarse en un pozo de piedra, pero algunos de pechazo dieron en el lomo y en las ancas del animal, que lanzó un aullido doloroso. Los vecinos salían a sus puertas, y enterándose al instante de lo que ocurría, comenzaron a dar voces y a arrojar sobre el animal, que ningún daño les había hecho,
Todo lo que encontraban a mano el perro, azorado y medroso, huía siempre confiando su salvación a la ligereza de sus piernas y ansioso de hallarse lejos de aquel pueblo inhospitalario en donde hasta las piedras se volvían contra él. Ya casi iba a conseguir su objeto cuando vio cerrado el paso por un hombre que montaba un caballejo de pobre y miserable. Estampa era el cuadrillero del pueblo que, desenvainando un inmenso sable de caballería, se dispuso a cerrarle el paso, mientras que la gente que seguía al perro con palos, voces y horquillas, le gritaba: «¡Mátale, cachucha, mátale! Está rabioso». El pobre animal miró a derecha e izquierda, buscando una salida salvadora a la gente, lanzando gritos de guerra y exterminio, le iba estrechando por ambas partes de la calle. 3. La situación del perro forastero era verdaderamente angustiosa. Las piedras subían sobre él dando muchas veces en el blanco, y el enorme sable del cuadrillero cachucha centelleaba herido por los rayos del sol, amenazándole de muerte. Sin embargo, nadie era tan valiente que se atreviera a ponerse al alcance de los colmillos del perro. Entre los perseguidores del perro había 3 o 4 armados con escopeta. Podían dar la muerte a su enemigo desde lejos, pero nadie disparaba. Temerosos de herirse los unos a los otros, de vez en cuando se oía la voz del cuadrillero cachucha que gritaba: «Cuidado con las escopetas. Ojos que estoy aquí». En este momento aflictivo se abrió una pequeña puerta de la tapia de un jardín y el perro se metió por ella precipitadamente. Cachucha bajó con ligereza del caballejo y corrió hacia la casa por donde había desaparecido el perro, agitando el sable en el aire con nerviosa mano y exclamando con toda la fuerza de sus pulmones: «Compañeros, salvemos a nuestro padre, salvemos a nuestra providencia». Illustration capítulo 2. El indulto. Don Salvador Bueno era el vecino más respetable, más sabio, más caritativo y más rico de él. Polo sus 60 años, su cabeza blanca como la nieve, su rostro bondadoso, su afable sonrisa y su mirada serena hacían exclamar a todo el mundo: «Ahí va un hombre de bien». Un justo Don Salvador había viajado mucho y leído mucho con provecho. Sus conocimientos eran tan generales que su conversación resultaba siempre instructiva y amena. Veía las épocas antiguas con la misma claridad que el ya presente, y al hablar de los grandes hombres de Grecia y de Roma, parecía que hablaba de amigos íntimos que acababan de morir pocos días antes. Aquel venerable anciano era una enciclopedia siempre a disposición de los que querían consultarla. En el pueblo tampoco habían faltado apenas el señor Bueno. Había visto morir a un hijo al año de terminar de un modo brillante la carrera de ingeniero de caminos y canales, y a una hija a los 6 meses de dar a luz un hermoso niño. 4. Don Salvador se había quedado solo en el mundo con su nieto, que se llamaba Juanito, y en la época que nos ocupa era un precioso niño de 8 años de edad. El abuelo se había propuesto hacer de su nieto un hombre perfecto. Suele enseñarse, decía, todo lo que puede enseñarse en un colegio, en el buen sentido de la palabra, porque en los colegios también se aprende algo malo. Procuraré, al mismo tiempo que educo su inteligencia en los sanos principios de la moral, de la caridad y el amor al prójimo, desarrollar sus fuerzas físicas, educar su cuerpo. Juanito era un niño tan hermoso de cuerpo como de alma, con una inteligencia clarísima y un corazón bondadoso y caritativo. Entremos ahora en casa de Don Salvador Bueno. El reloj de la iglesia acababa de dar las 12 campanadas del mediodía. La casa de Don Salvador, situada a la salida del pueblo, tenía un espacioso jardín. En el centro de un grupo de corpulentos árboles se alzaba un pabellón en donde pasaban durante las calurosas horas de la canícula el abuelo y el nieto largos ratos, entregados unas veces a los ejercicios de la gimnasia y de la esgrima, otras a la lectura. 5. En el momento que vamos a permitir a nuestros lectores que entren en el pabellón, Don Salvador y Juanito se hallaban haciendo lo que en el lenguaje técnico de los gimnasios se llaman poleas, ejercicio que desarrolla los músculos de los brazos, ensancha el pecho y abre el apetito. El viejo y el niño iban vestidos de lo mismo: pantalón de lienzo blanco, una almilla rayada ceñía el cuerpo, zapatillas y cinturón de lona. Este ligerísimo traje era el más a propósito para hacer gimnasia, sobre todo en las horas calurosas del mes de julio. Basta por hoy, Juanito,
Hasta por hoy, dijo el anciano, cogiendo un pañuelo y limpiando el sudor que corría con abundancia por la frente de su nieto. No estoy cansado, contestó Juanito. Si Bede quiere, podemos continuar hasta que Polonia nos llame para comer. Polonia era el ama de gobierno y había sido nodriza de Juanito, el marido de Polonia. Ejercía en la casa las funciones de mayordomo. No, tienes la cara encendida como una amapola, añadió el viejo acariciando la cabeza del niño, y antes de comer conviene que descanses un poco. Vaya, échate en el sofá con las manos cruzadas debajo de la cabeza. Esa postura es muy higiénica, yo voy a hacerlo mismo en esa mecedora. Punto 6. Juanito, que ya se había tendido en el sofá,